saludo muy afectuoso a todos mis amigos de Fuerza Lazariana y público en general. Hoy día quería tratar con todos ustedes lo que la Sociedad Watchtower nos enseñaba hace más de 35 años atrás, con respecto a cómo debe ser la actitud de los testigos de Jehová, con respecto al estudio de la Biblia. La Sociedad Watchtower enseñaba en el pasado que los testigos de Jehová tendrían que ser personas sagaces, inteligentes, y que tenían que ser muy juiciosos para examinar su religión, y que debían tener interés de saber que la misma Biblia no requiere que sus lectores ejerzan una fe ciega. Es decir, que la Biblia no les pide a los cristianos a tener una fe ciega, sin antes asesorarse y asegurarse de todas las cosas. El hecho que la Biblia contenga la palabra de Dios no nos exime de asegurarse y de examinar la religión que están llevando, que el hecho de que la Biblia contenga la palabra de Dios no requiere que sus lectores ejerzan una fe ciega y que sean credulones, sino que más bien sean sagaces, astutos, para asegurarse de todas las cosas y adherirse firmemente a lo que es excelente. Y esto que está escrito en Primera de Tesalonicenses 5:21, el apóstol Pablo exhortó a los de Tesalónica a que se aseguren de todas las cosas, y esto está envuelto el examinar y escudriñar cuidadosamente y ejercitar la facultad de raciocinio, y luego apegarse a lo que se ha descubierto que es cierto. La Watchtower tiene por costumbre cambiar sus doctrinas, y vemos que tiene una foja de servicios, por decirlo de alguna manera, de doctrinas cambiantes, titilantes, que han tenido que ser reemplazadas por otras diferentes con el tiempo. Esta es una religión que se hace llamar como la verdad, pero no completan la expresión correctamente como ellos son la verdad por el momento hasta nuevo aviso. La Watchtower es la verdad en tránsito hasta el nuevo aviso de cambio. Así debe llamarse la Watchtower, que es la verdad en tránsito por el momento, la verdad que está de turno por el momento, hasta que salga otra nueva comprensión diferente, que anule lo anterior, lo deje como una luz falsa, porque ha sido reemplazada por otras verdades diferentes a las anteriores, con la excusa de una luz más brillante de entendimiento bíblico. La Watchtower no duda en trastocar las escrituras, en usar las escrituras a su conveniencia, y toma para justificar sus cambios de doctrina el texto de Proverbios 4:18, que la luz se hace más brillante con el tiempo hasta que el día quede firmemente establecido. Este texto de Proverbios 4:18, siempre he dicho, no tiene nada que ver con la nueva luz de entendimiento bíblico, de comprensión bíblica, que se hace más brillante con el paso del tiempo, en absoluto. Si uno lee Proverbios 4:12 al 4:19, va a comprender que lo que se dice en Proverbios es la diferencia que hay entre la senda que recorre el justo, que es una senda positiva, que se va perfeccionando el cristiano con el tiempo hasta que comienza a resplandecer más y más con el tiempo, y que la senda del injusto es una senda de tropiezos, de caídas constantes, puesto que camina en oscuridad
en un camino, en un sendero de pecado, alejado de Dios, y esto lo lleva pues a tropezar a cada rato porque su sendero es opaco, oscuro. No tiene nada que ver con la luz de entendimiento bíblico en absoluto. Es una comparación en la senda que caminan los justos y la senda que caminan los que son injustos. Pero la Watchtower no duda en usar este texto bíblico para aplicarlo al entendimiento bíblico, que se va haciendo más brillante con el tiempo hasta que el día quede firmemente establecido, es decir, hasta que la luz sea definitiva. Las luces de la Watchtower no son luces que se hacen más brillantes con el tiempo, sino son luces titilantes que se prenden y apagan, que son sustituidas con otras luces diferentes, que lo único que hacen es demostrar que la luz anterior era una luz opaca, falsa, oscura, que necesitó reemplazarse por otra diferente, que no le dio brillo, sino que la nueva luz apagó la anterior luz, la dejó a oscuras, y entró en su lugar otra nueva luz diferente. Eso no es el concepto de una nueva luz más brillante, y por lo tanto, así este texto bíblico se aplicara a la luz de entendimiento bíblico, es decir, Proverbios 4:18, así se aplicara a la luz de entendimiento bíblico, no cabría en la Watchtower, puesto que las luces de la Watchtower, que son progresivas, no dan más luz a lo anterior, sino que en vez de añadirle más luz a lo anterior, la apaga, la extingue y toma su lugar como una nueva luz diferente en vigor, también en tránsito, porque esta luz también más adelante será cambiada con otra nueva luz diferente, y así en forma indefinida. Es algo de nunca acabar. Pero la Watchtower nos decía hace 35 años atrás que uno debía ser sagaz y no un inexperto, y la Watchtower nos acaba también el texto de Proverbios 14 versículo 15, que decía que cualquiera que es inexperto pone fe en toda palabra, en cambio el que es sagaz considera sus pasos. Este también es un texto bíblico que los testigos de Jehová deberían tomar muy en cuenta, porque los testigos de Jehová aceptan todo sin cuestionar nada de su esclavo, que les da el alimento espiritual, y actúan como inexpertos, como dice Proverbios 14:15, Proverbios 14:15, actúan como inexpertos, porque aceptan con toda fe cualquier palabra que se les dé a ellos como la verdad, cualquier conocimiento que dé su organización religiosa como la verdad, la aceptan sin dudar, sin cuestionar, puesto que consideran que ese es el alimento a su debido tiempo de Jesucristo, que se le ha dado a su esclavo, y el esclavo se lo da a los domésticos, y por lo tanto ellos no pueden dudar y tienen que ejercer una fe ciega en ese alimento espiritual, cuando por todo lo contrario, Proverbios 14:15 también nos dice pues que solamente los inexpertos, los novatos, los de poca experiencia ponen fe en toda palabra, y en cambio el que es sagaz, inteligente, dice, considera sus pasos. Los testigos de Jehová actúan pues como esos inexpertos, que aceptan todo sin cuestionar nada, porque lo dice el esclavo fiel y discreto. Después de la creación que hizo la sociedad Watchtower, o el esclavo fiel y discreto, cuerpo gobernante, en febrero de 2017, en la tabla de febrero de 2017, página 24, el esclavo ya dijo y tuvo que reconocer, porque no le quedaba otra cosa, después de los graves cambios que han comenzado a darse a partir del 2012 a la fecha, esos cambios realmente, gravitantes, que han comenzado a darse, descartando lo que se había enseñado y creído como la verdad por décadas, como que Satanás, el diablo, era Gog de Magog, y así enseñó por décadas como la verdad, y luego nos dijeron que eso no era verdad, sino que Gog de Magog era una liga de naciones enemigas. Entonces eso deja muy preocupado pues al testigo de Jehová sagaz.
Entonces, a raíz de que la Watchtower ha comenzado a hacer cambios como ese, he sacado solamente un ejemplo porque puedo sacar otros más, cuando descarta pues los tipos y antitipos, y ya los Jonadabs ya no representan a la grande muchedumbre como antes se decía. Y esto de descartar los tipos y antitipos pues afecta a muchas doctrinas de la Watchtower, sobre todo la doctrina de la inspección que hizo Jehová Dios con su Hijo Jesucristo a su templo espiritual, que era un cumplimiento de una profecía más antigua, que era el cumplimiento de otras inspecciones que había hecho Dios en el pasado. La primera con los sacerdotes del templo, que Malaquías tuvo que ir como profeta de Dios a advertir a los sacerdotes del templo que habían pecado contra Dios porque habían introducido al templo imágenes paganas y prácticas paganas, habían contaminado al templo por ahí por el año 440 antes de Cristo. Los sacerdotes del templo habían profanado, y Dios le encargó a Malaquías advertir a los sacerdotes que Dios los iba a purificar, los iba a castigar, iba a limpiar su templo, y que ese fue el primer cumplimiento de esta purificación, de esta inspección del templo que se hizo en la época de los hebreos, los israelitas, y que la segunda inspección que se hizo fue cuando Jesús, después de bautizarse, 3 años y medio después, entró a su templo en Israel y sacó a los mercaderes que habían profanado el templo, lo habían convertido en una cueva de ladrones, y limpió su templo de los mercaderes sacándolos a latigazos. Ese fue el segundo cumplimiento ya con Jesucristo. Y en días modernos, la Watchtower nos había dicho que tenía un tercer cumplimiento que había ocurrido en 1918, cuando Jesús y su Padre Celestial hicieron una inspección a su templo espiritual para sacar de su casa o su templo espiritual o la Watchtower, sacar de ahí aquellos que eran el esclavo malo, que se habían rebelado contra el juez Rutherford y sus hermanos directores, oponiéndose a la obra. La Watchtower los catalogó como el esclavo malo, y Jesús fue a visitar a su templo con su Padre Jehová para hacer una limpieza y refinación de su templo, que fueron periodos de zarandeos para los cristianos. Ese fue el tercer cumplimiento de esta inspección y limpieza del templo espiritual. Esto también ha sido pues obviamente descartado, porque los tipos y antitipos ya no tienen validez para la Watchtower de hoy en adelante, salvo uno que otro, pero ya no, que tiene un segundo cumplimiento, un tercer cumplimiento, etcétera, etcétera. Todo esto hace acertado pues lo que la Watchtower nos enseñaba hace 35 años atrás, que uno tenía que ser juicioso, no ser un crédulo, y aceptar todo a fe ciega de lo que le dice la Watchtower, y que uno tenía que ser sagaz para considerar los pasos, ser astuto, adulto, maduro, ya un hombre experto, que no se deja engañar así nomás y se tira al abismo o una piscina sin agua como un credulón, aceptando cualquier enseñanza que se nos dé por parte de gente que se hace llamar como el esclavo Filicreto, por ejemplo. Uno debe asegurarse de todas las cosas, según Proverbios 4, según Primera de Tesalonicenses 5:21, y no ser un inexperto que acepta todo lo que le dicen y no considera el asegurarse de todas las cosas que le están enseñando, por medio de examinar y escudriñar
cuidadosamente con el uso de la facultad de raciocinio y apegarse a lo que es hallado y confirmado como cierto, como verdadero, que está de acorde a las escrituras. Eso es lo que nos enseñaba la Watchtower en el pasado, hace 35 años. Y ahora vemos cumplido lo cierto que fue, lo acertado que fue la Watchtower en decirnos eso, en la atalaya del 15 de abril de 1981, página 4, que a continuación les muestro como prueba de lo que les estoy explicando, y aquí la pueden ver claramente en pantalla, la revista de la atalaya de fecha 15 de abril de 1981. Bajo el título ¿Debe usted creer en la Biblia? En la página 4 se lee como sigue: la Biblia base para fe. La Sagrada Biblia tiene reconocimiento universal como base para examinar la religión cristiana. Es de interés saber que la Biblia misma no requiere que sus lectores ejerzan una fe ciega. En advertencia en contra de la credulidad, declara: cualquiera que es inexperto pone fe en toda palabra, pero el sagaz considera sus pasos. Proverbios 14, versículo 15. Y de nuevo, asegúrense de todas las cosas, adhiéranse firmemente a lo que es excelente. Primera de Tesalonicenses 5:21. En esto está envuelto el examinar y escudriñar cuidadosamente y ejercitar la facultad de raciocinio, y luego apegarse a lo que se ha descubierto que es cierto. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Como hemos comprendido de la lectura de esta atalaya de 1981, la Watchtower hace 35 años atrás nos decía que no seamos credulones, que no actuemos en forma inexperta, que actuemos como gente madura y sagaz considerando sus pasos, y que era necesario pues estar envuelto en examinar y escudriñar cuidadosamente las escrituras, examinar lo que la Watchtower nos da como elemento espiritual en sus libros y revistas, y usar pues el raciocinio, la reflexión, y luego apegarse a lo que se ha descubierto que es cierto y que está de acuerdo con la Biblia. Por eso uno tenía que hacer un trabajo aparte para ver si realmente lo que sea la Watchtower en su lectura es lo que la Biblia enseña. Y esto se cumple, señores. La Watchtower estuvo acertada en 1981 en la atalaya que acabamos de leer, porque vemos pues que a partir de 2012 la Watchtower ha descartado muchas doctrinas, señores, de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Doctrinas gravitantes que antes se enseñaron como la verdad, y los testigos de Jehová creyeron como credulones en esas enseñanzas, la predicaron de casa en casa, la llamaron como la verdad a su debido tiempo, y aceptaron eso sin cuestionar ni dudar nada de lo que el esclavo le decía. Cuando ya la Watchtower en 1981, en esa atalaya que les acabo de leer, nos decía muy claramente que no tenemos que ser credulones y actuar como inexpertos, y nos sacaba el texto de Proverbios 14:15 que acabamos de mencionar, que dice que cualquiera que es inexperto pone fe en toda palabra, pero el sagaz, inteligente, astuto y que es verdaderamente leal a Dios de verdad, considera sus pasos antes de aceptar cualquier palabra y tirarse al abismo por esas enseñanzas que le dan otros hombres, que ya a partir de febrero de 2017 han reconocido con la cola entre las piernas, después de haber hecho estos cambios gravitantes en el 2012 hasta el 2016, la Watchtower ha tenido que reconocer que todos esos cambios que han hecho de doctrinas que se enseñaron en el pasado como la verdad, fueron doctrinas equivocadas, porque el esclavo dice que no está inspirado por Dios, que no reciben nada por inspiración divina, que cometen errores porque no son infalibles, son humanos, tienen limitaciones humanas, y que ellos publican sus puntos de vista personales nada más,
y que por lo tanto esos puntos de vista de ellos podrían contener errores en materia de doctrina. Y eso se ve confirmado cuando la Watchtower, a partir del 2012, en el Teatro Stanley, comenzó a anunciar los cambios de entendimiento con respecto al esclavo fiel y discreto, y luego en los años subsiguientes siguió descartando otras doctrinas que se enseñaron por décadas como la verdad. Y eso confirmó pues lo que la Watchtower ha tenido que reconocer en Atalaya de febrero de 2017, página 24, que el esclavo no recibe nada por revelación divina, que no están inspirados por Dios, que cometen errores en materia de doctrina y en materia de organización. Entonces eso confirma que lo que ellos están diciendo es verdad. Verdad que cometen errores, que no están inspirados por Dios, que no reciben nada por revelación divina. Eso es cierto, puesto que si no fuera así, no hubieran jamás cambiado sus doctrinas a partir del 2012, cuando el cuerpo gobernante se reunió en Teatro Stanley para anunciar, dar el reporte anual y aprovechar de la ocasión para hacer todos los cambios de entendimiento con respecto al esclavo fiel y discreto. Cambios gravitantes súper serios, como el hecho de cambiar la fecha de la inspección, que se había enseñado por décadas, que fue en 1918, y luego dijeron que no fue en 1918, sino que fue en 1914. Eso no puede ser posible en una religión verdadera, porque decir una fecha y después decir que fue otra, entonces quiere decir que nos había enseñado una mentira en el pasado con respecto a la fecha de la inspección. Pero otra mentira gravitante, seria, es cuando la Watchtower nos dijo pues que Jesús no le confió los bienes al esclavo en 1919, sino que lo hará todavía en el futuro durante la gran tribulación, y que esa segunda nominación que está en Mateo 24:47 todavía está en el futuro. Eso es un cambio gravísimo. No es un cambio simple, es un cambio gravísimo, porque el hecho de reconocer que no le nominó sobre todos sus bienes en la tierra implica que Jesús no le tuvo confianza a ese esclavo nominado en 19 y no le confió sus bienes porque no le tuvo confianza. Y si no le tuvo confianza y no los nominó sobre sus bienes en la tierra en 1919, y que esa segunda nominación está para el futuro todavía durante la gran tribulación, quiere decir que tampoco los testigos de Jehová están encargados de la obra mundial, que todos los bienes que tiene la Watchtower no son bienes de Jesucristo, puesto que Jesús no les encargó de eso, de sus bienes en 1919. Y tampoco pues, lógicamente, están encargados por Jesús para anunciar las buenas nuevas a las naciones a partir de 1919 en adelante, como tampoco de ser discípulos de las personas ni bautizarlas. Tampoco están encargados de la grande muchedumbre, como nos habían enseñado, que eso es que el cargarse de los bienes del amo Jesucristo incluía también encargarse de la grande muchedumbre, puesto que la grande muchedumbre eran bienes de Jesucristo. Eso quiere decir entonces que la grande muchedumbre están al garete, no tienen un guía para ellos, puesto que los que guiaban a la grande muchedumbre y que estaban encargados de ellos como cabeza era pues cuerpo de ungidos que Jesús les había encargado como bien del amo Jesucristo a su grande muchedumbre. No sé si me he explicado. La Watchtower decía pues que el encargarle de los bienes del amo Jesucristo al esclavo significaba encargarle de la grande muchedumbre que son bienes de Jesucristo. La grande muchedumbre también son bienes de Jesucristo. Pero como la Watchtower nos ha dicho en el 2012 en el Teatro Stanley el 6 de octubre, que ya Jesús no fue verdad que Jesús le encargó de sus bienes terrenales al esclavo en 1919, como se nos había afirmado por décadas que sí lo había hecho junto con la primera nominación en 1919, y a reconocer en el 2012 que eso no fue verdad, que la segunda nominación está para el futuro, eso conlleva y arrastra todo lo que conllevaba el encargarle los bienes del amo Jesucristo, que eran encargarse de la obra mundial, de hacer salones de reino, salas de asamblea, las granjas, los bienes inmuebles que tienen Estados Unidos. Todos esos eran bienes de Jesucristo que supuestamente Jesús le había encargado al esclavo en 1919. Asimismo, la grande muchedumbre de Dios Jehová eran también bienes de Jesucristo que estaban a cargo de los ungidos, que eran los que a quienes Jesús había encargado de sus bienes, y que incluía a la grande muchedumbre. Esta grande muchedumbre de Jehová de hoy en día no tienen por qué obedecer a los ungidos, puesto que Jesús no les encargó a los ungidos para que dirijan a la grande muchedumbre o los cuiden, puesto eso representaba encargarle de sus bienes del amo Jesucristo al esclavo, que el esclavo se encargara
de cuidar a la grande muchedumbre que era un bien de Jesucristo. Y si Jesús no le encargó de sus bienes al esclavo, entonces tampoco este esclavo tienen a su cargo a la grande muchedumbre, y la grande muchedumbre están descabezados, no tienen una cabeza. Obviamente, porque Jesús no los encargó a los ungidos, escogidos, nominados, no los encargó de la grande muchedumbre, y todavía está para el futuro. Y eso es un cambio gravitante serio. Entonces, queridos amigos, este reconocimiento de la Watchtower, de que ellos no reciben nada por inspiración divina, que no están inspirados por Dios, que cometen errores porque son imperfectos, que no son infalibles, y que pueden cometer errores en sus enseñanzas en materia de doctrina, en materia de teología, pueden equivocarse, queda corroborado con los cambios que se han comenzado a hacer en 2012 al 2016, que confirman justamente que el esclavo no está dirigido por Dios, que no reciben el alimento de Jesucristo, puesto que los alimentos de Jesucristo no podían estar errados, que después se tienen que descartar. Se tuvieron que reconocer que todo fue una mentira, que ellos no estaban dando el alimento de Jesucristo, que tampoco eran el canal, porque un canal simplemente es un puente, un intermediario que recibe de Jesucristo el alimento a su debido tiempo para dárselo a los domésticos a través de la literatura de la Watchtower. Entonces no cabría alimentos cerrados, porque en todo caso, si el alimento es de Jesucristo, el único que ha errado en el alimento espiritual sería Jesucristo. Y eso no es posible, porque Jesús no se puede equivocar en materia de doctrina, porque Jesús es la verdad. Juan 14:6 dice, Jesús, yo soy el camino y la verdad, no la verdad en tránsito hasta nuevo aviso, hasta nuevos cambios. Soy la verdad definitiva. Y Salmo 31:5 nos dice que Dios también es un Dios de verdad. Su Padre Jehová es un Dios de verdad. Y Malaquías capítulo 3 versículo 6 nos dice que Dios es un Dios que no cambia. Entonces sus alimentos no pueden ser cambiantes, porque vienen de Dios, que se lo da a su Hijo Jesucristo. La Watchtower tuvo que reconocer entonces que si los alimentos de la Watchtower van cambiando, como ocurrió en el 2012 hasta el 2016, es porque son alimentos de hombres, que son los propios puntos de vista del esclavo fiel y discreto, que ellos dan su opinión sobre lo que ellos creen, lo que ellos piensan, que pueden estar correctos o incorrectos. No es seguro, no es un alimento 100% garantizado como la verdad, que pueden contener errores. Y eso es lo que ha ocurrido con la Watchtower. El tiempo ha demostrado lo que es el cuerpo gobernante, un engañador y mentiroso que nos había dicho por décadas que ellos eran el conducto, solamente un conducto que Dios usaba para filtrar los alimentos de Jehová Dios, de su Padre Jehová, y Jesús se lo daba a su esclavo como su conducto para que lo publicara en la revista Atalaya y libros anexos. En todo caso, cualquier cambio de doctrina, lo único culpable sería Jesucristo, que entregó al esclavo un alimento a tiempo indebido, o un alimento errado a su debido tiempo. Y el esclavo como conducto queda libre, queda liberado, queda exonerado, sin culpa de la falla del alimento espiritual. Pero como el esclavo no puede decir que Jesús le entregó un alimento a su debido tiempo errado, o que estaba crudo el alimento espiritual, porque eso sería levantar un falso testimonio contra Jehová y Jesucristo, y eso sería casi un pecado imperdonable, adjudicar una mentira a Jesucristo, que Jesucristo es la verdad, no la mentira, ni la verdad en tránsito hasta nuevo aviso. Como no pueden echar la culpa a Jesucristo del alimento que estaba podrido, tienen que reconocer que ellos no son conducto de nada, que es una mentira, que ha sido una enseñanza solamente manipuladora, y que tuvieron que reconocer en esta tragedia de febrero de 2017 que el esclavo es falible, que no es infalible, que se equivoca en materia de enseñanzas doctrinales, que son sus propios puntos de vista, que ellos sacan de su propio estudio personal, y que esa conclusión de ese estudio podría estar inclusive errado. Entonces, ¿qué hay de eso del conducto? Ya no se toca el tema que son conductos, que son alimentos de Jesús de su debido tiempo, sino que son los puntos de vista de 8 babosos, de 8 ignorantes, farsantes, mentirosos, engañadores, que hicieron a creer a los testigos de Jehová que estos alimentos no eran de hombres, sino que eran de Jehová Dios, y que ellos actuaban solamente como el conducto para dar el alimento espiritual, para alimentar a los domésticos. Pero no hay nada que dure, se puede engañar a la gente por mucho tiempo,
porque a la larga la verdad sale a la luz. No hay nada oculto que no salga a la luz. Y la luz tuvo que salir en el 2017, cuando el esclavo tuvo que reconocer en la atalaya de febrero de 2017 que ellos no eran infalibles, que sus alimentos son solamente sus propios puntos de vista, que pueden estar errados tanto en doctrina como en materia de organización, que no recibe nada por revelación divina, ni por inspiración divina, ni por el Espíritu Santo, que todo es simplemente sus propios puntos de vista o conclusiones obtenidas de sus propios estudios, análisis personales, de lo que ellos han podido entender de lo que enseña la Biblia. Y eso se resume todo, el verdadero origen de las enseñanzas que da el esclavo, que son sus propias ideas, sus propios puntos de vista, de hombres imperfectos. Entonces la Watchtower engañó por décadas a mucha gente, haciendo creer que ellos eran simplemente el conducto, que Jesús los había escogido para que sean un instrumento simplemente, para que Jesús pudiera entregarle, servido a su debido tiempo, el alimento correcto, verdadero, para alimentar a los domésticos con un alimento nutritivo, verdadero, que no hace daño, que se sirve solamente en la mesa como un banquete de Dios, en una mesa como un gran banquete espiritual, que no se sirve en la mesa de demonios, que son alimentos falsos. Al final de cuentas, vemos pues que los alimentos que se han descartado han sido alimentos falsos que solamente se pueden servir en la mesa de demonios, porque los demonios son los únicos que pueden dar alimentos falsos dañinos a la salud espiritual. Entonces, lo que la Watchtower nos dijo en la atalaya del 15 de abril de 1981, en la página 4, bajo el título La Biblia, base para fe, se cumplió con el tiempo, porque nos decía en esa atalaya, como hemos visto, que nosotros los cristianos no deberíamos ser tan credulones y aceptar todo a fe ciega de lo que nos da otra persona o un grupo de personas, como el esclavo fiel y discreto, sino que tenemos que tener una actitud de una persona sagaz que considera los pasos y no pone fe en toda palabra que viene de cualquier hombre o grupos de hombres. Y que para ser sagaz hay que escudriñar las escrituras, asegurarse de todas las cosas, adherirse firmemente a lo que es excelente, y para ello esto está envuelto el examinar y escudriñar cuidadosamente, con detalle, lo que enseña la Watchtower en su literatura, verlo con una lupa potente, lo que están poniendo en la revista Atalaya como alimento espiritual, y ejercitar la facultad de raciocinio, y luego pegarse a lo que ha descubierto si se ajusta a la verdad de la Biblia. Este consejo que dio la Watchtower en 1981 se vio cumplido en el 2012 en el Teatro Stanley, cuando el esclavo tuvo que comenzar a descartar sus doctrinas del pasado, que muchos testigos de Jehová aceptaron como la verdad, y la aceptaron como credulones, como inexpertos, porque pusieron fe en esas enseñanzas como verdaderas y no siguieron el consejo de Proverbios capítulo 14 versículo 15, que dice que cualquiera que es inexperto pone fe en toda palabra, pero el que es sagaz, inteligente, considera sus pasos. No se tomaron la molestia de saber de todas las cosas, ni tuvieron la capacidad de examinar, y se tomaron el tiempo de escudriñar cuidadosamente, usando su capacidad intelectual, su raciocinio, para ver si lo que la Watchtower estaba enseñando se ajustaba a lo que estaba en la Biblia. Y la Watchtower tuvo que hacer el trabajo por ellos, y en el 2012 decir que lo que ellos habían enseñado en el pasado no se ajustaba a la Biblia, que eran enseñanzas erradas, por eso se descartaron. Cuando te digo pudo haber descartado eso, no en el 2012, sino al poco tiempo de haber publicado la atalaya de 1981, haciendo caso al consejo de la sociedad en esa atalaya que hemos visto, que dice, que nos decía que no seamos inexpertos, por favor, decía, no que sean credulones, no acepten todos con una fe ciega, porque decía la Watchtower que la Biblia misma no requiere que sus lectores ejerzan una fe ciega, sino que deberían asegurarse de todas las cosas y no esperar que pasen 35 años para que se den cuenta que lo que ellos habían creído y predicado por décadas como la verdad era una mentira.
porque no ejercieron la sagacidad, se actuaron como babosos inexpertos, como novatos, como niños inexpertos, y creyeron todo. Estos errores que la UAS ha descartado en el 2012, los mismos testigos que han podido descartarlo, no en el 2012, sino poco tiempo después de haberse publicado la atalaya del 15 de abril de 1981, llevar a cabo el consejo de la Watchtower que se dio en esa atalaya, poniéndose a examinar cuidadosamente lo que la Watchtower no estaba como el mente espiritual, y haber podido descubrir que todo lo que la Watchtower después descartó a partir del 2012, se pudo haber hecho mucho antes que después de 35 años. Y no lo hicieron porque los testigos de Jehová actúan como los cristianos de Tesalónica, aceptan todo, y ellos se llaman que son leales a Jehová Dios, que la lealtad a Jehová Dios consiste en no cuestionar las enseñanzas del esclavo, cuando es todo lo contrario. La lealtad a Jehová Dios consiste justamente en actuar como los cristianos de Berea, que cuestionaban todo lo que el apóstol Pablo les venía a enseñar, lo cotejaban con las escrituras para ver si lo que Pablo les decía estaba de acuerdo con la Biblia, cosa que no hacían los indiferentes cristianos de Tesalónica, comparados hoy con todos los de Jehová, que son como los de Tesalónica, que no escudriñan nada, que no se aseguran de nada y aceptan todo, porque creen que ser leal a Jehová Dios significa no cuestionar los alimentos del esclavo, cuando Jesús nos dijo todo lo contrario, que nosotros tenemos que hacer, cuando Pablo dijo muy claramente que nosotros tenemos que asegurarnos de todas las cosas, adherirnos firmemente a lo que es excelente. Veamos pues, recordemos siempre 1 Tesalonicenses 5:21, que Pablo decía que nosotros teníamos que usar todas nuestras facultades de raciocinio y examinar y escudriñar cuidadosamente las escrituras, para luego apegarse firmemente a lo que se ha descubierto y se ha corroborado y se ha comprobado que lo que se nos está dando como mente espiritual está de acorde realmente con la Biblia. Pero eso no hacen los testigos de Jehová, porque tienen miedo que la sociedad los expulse por cuestionar y dudar la enseñanza del esclavo. Que hay algunos en la congregación que se creen superior al esclavo y se han atrevido a cuestionar y ponen en duda el alimento que da el esclavo, ¿ves? Pues es justamente eso lo que tienen que hacer, y eso significa también ser leal a Jehová, porque uno no sigue a hombres, sino sigue a Dios, y Satanás puede usar a hombres en la tierra metidos en una oficina con el título del cuerpo gobernante o esclavo directo, y Satanás podría estar usándolos para poder introducir sus mentiras, sus falsedades, para engañar a la gente. Y los hijos no consideran eso, que Satanás podría estar detrás del esclavo fiel y discreto, para que acepten doctrinas falsas. Espero, amigos, que esta atalaya de 1981 que les acabo de mostrar les haga meditar cómo la Watchtower actuó de una forma, dando un consejo bastante correcto, que lo considero muy bueno, el consejo que da en esta atalaya. Lamentablemente la Watchtower da consejos por un lado de esa naturaleza y después publica otros artículos sobre la atalaya diciendo que la lealtad a Jehová significa no cuestionar ni con pensamiento ni con palabra lo que el esclavo fiel y discreto da como alimento espiritual. Hay publicaciones donde la Watchtower dijo después que no cuestionamos jamás ni con pensamiento ni con palabras lo que el esclavo nos da como alimento espiritual. Sin embargo, en esta misma atalaya nos decían que no seamos credulones, que no seamos inexpertos, que no pongamos fe en toda palabra que nos dan las personas y que actuemos en forma sagaz por medio de asegurarnos siempre de todas las cosas. La misma sociedad Watchtower aconsejaba una cosa y luego nos decía que no pongamos en tela de juicio al esclavo fiel y discreto, que es el canal que Dios usa para alimentarnos, y que cuestionar los alimentos del esclavo era cuestionar los alimentos de Jesucristo. Entonces, ¿cómo podríamos asegurarnos de todas las cosas si el alimento que nos daban supuestamente era de Jesucristo y teníamos que aceptarlo como la verdad definitiva a ciegas? Porque decía el esclavo que eran alimentos de Jesucristo. Y si tú lo cuestionabas o te ponías a estudiar por tu cuenta o te ibas donde los ancianos a decirle, veo que hay una enseñanza de la vuestra que no se ajusta a la Biblia, y ya eras
un candidato para ser un apóstata, para ser expulsado porque ya tenías un pensamiento independiente, estabas pensando por tu cuenta, te estabas asegurando de todas las cosas, estabas dudando del alimento de la Watchtower porque te ponías a asegurar de todas las cosas. Entonces vemos en esta organización de la Watchtower muchas contradicciones. Si bien vemos en esta atalaya que hemos leído un buen consejo que se da ahí, un buen consejo, todo lo que yo he leído ahí me parece muy lógico, pero es lamentable ver cómo este consejo que se da en esta atalaya del 15 de abril de 1981, página 4, se ve opacada totalmente con otros consejos que da la Watchtower que contradicen este consejo de asegurarse de todas las cosas, diciendo que asegurarse de todas las cosas es poner en tela de juicio o dudar de los elementos del esclavo, y eso significa ser desleal a Dios. Y eso este es un caso realmente muy triste, muy lamentable en la Watchtower, como te dicen una cosa en un momento dado y luego se contradicen dándote otra cosa diferente que contradice el primer consejo de asegurarse de todas las cosas, que no debemos ser credulones y que debemos hacer solamente aquello que nosotros estamos convencidos, que hemos descubierto que es cierto, que está de acuerdo con la Biblia, y no todo lo que nos dice un grupo de hombres que se llama el esclavo discreto o cuerpo gobernante, porque aceptar todo eso es actuar como inexperto, según Proverbios 14:15, y que tenemos que ser sagaces siempre, ser incrédulos en ese aspecto y cerciorarnos si realmente lo que nos enseña la Watchtower con su esclavo discreto está de acuerdo a la Biblia, y eso es lo correcto. Eso significa ser leal a Dios, no ser credulones y obedecer ciegamente lo que la Watchtower nos da con su esclavo discreto como alimento a su debido tiempo, como alimento verdadero, como la verdad. Tenemos que hacer el trabajo nosotros mismos, de cerciorarnos, de asegurarnos nosotros mismos de todas las cosas y no dejar que la Watchtower se asegure por nosotros. Somos nosotros que tenemos el trabajo de asegurarnos de lo que la Watchtower nos da en su literatura de la Atalaya y Despertad y los libros y folletos están de acuerdo a la Biblia. Imagínense ustedes pues lo que ha pasado pues en el 2012, cuando se comenzaron a dar los cambios de doctrinas, cambios, reemplazos, descartando doctrinas anteriores que se dieron como la verdad por décadas, se echaron a la basura. Y los testigos de Jehová la aceptaban como la verdad, nunca las cuestionaron, nunca pusieron en tela de juicio esas enseñanzas, porque pensaban que era de Jesucristo, porque el esclavo los engañó, les hizo entender que eran el conducto nada más y que ellos recibían el alimento de Jesucristo a su debido tiempo y punto, que eran alimentos de Jesucristo. Y entonces el alimento de Jesucristo no se puede cuestionar, pues. ¿No es cierto? No se puede cuestionar. Pero curiosamente el apóstol Pablo siempre nos decía que nosotros tenemos que asegurarnos de todas las cosas que personas nos puedan enseñar de la Biblia, si está de acuerdo a la Biblia. Porque la duda no está en Jesucristo, sino está en la duda en las personas que enseñan las doctrinas de la Biblia, que enseñan, que son los predicadores, los pastores, si realmente lo que ellos están enseñando está de acuerdo a la Escritura. Esa es nuestra tarea, cerciorarnos lo que está publicado en la Atalaya, en los libros de la sociedad, porque los que dan elementos por nosotros, los que han sacado, han hecho el estudio de la Biblia directamente, son ellos, y ellos a través de su literatura nos tratan de dar el entendimiento que ellos han logrado con su estudio personal de la Biblia, nos tratan de comunicar, enseñar, y podrían estar lógicamente erradas esas enseñanzas, porque son las conclusiones o puntos de vista de estos hombres que se llaman el cuerpo gobernante, son sus propios puntos de vista, sus propias ideas. Nosotros no tenemos por qué aceptar ideas de nadie, tenemos que asesorarnos si lo que la Watchtower nos está dando a través del cuerpo gobernante se ajusta a la Biblia. Y vemos pues que lo que nos ha dado el cuerpo gobernante en el pasado no se ajustaba a la Biblia, de lo contrario jamás hubieran emprendido esta maratón de cambios de doctrinas a partir del 2012 al 2016. ¿Por qué se haría esos cambios si realmente lo que enseña el esclavo es lo que está en la Biblia? Eso quiere decir que lo que nos enseñó el esclavo en el pasado no estaba de acuerdo con la Biblia, y era necesario pues, como decía la Watchtower misma en el año 81, que el testigo de Jehová debería asegurarse por su cuenta de todas las cosas, usar su discernimiento, raciocinio personal, apegarse a lo que él ha descubierto que es cierto, que está de acuerdo a la Biblia, y que no se debe ser inexperto aceptando como un credulón, como un baboso, todo lo que otra persona nos pueda enseñar acerca de la Biblia, acerca de Dios,
porque podrían estar erradas. Y la Watchtower pues ha tenido que reconocer que ellos no están inspirados por Dios, que no reciben nada por revelación divina y que podían cometer errores en sus publicaciones en materia de doctrina. Y eso se ha cumplido. Y han tenido que reconocerlo, pues no les queda otra cosa, porque los hechos, los actos de la organización Watchtower demuestran que ellos nunca fueron el conducto de Dios en la tierra, jamás recibieron un alimento suyo del tiempo de Jesucristo, sino que han tenido que reconocer que son su propio punto de vista, que pueden estar errados porque ellos no son infalibles. Eso es gravísimo, eso ya es súper grave, porque no solamente indican o reconocen que se pueden equivocar, sino indica que nos engañaron por décadas, afirmando que ellos simplemente eran un conducto y que todo el alimento que se publicaba en Atalaya eran alimentos de Dios y no de hombres. Increíble. Espero que les haya gustado este video, queridos amigos, y que les sirva a ustedes para meditar mucho. Muchas gracias por su atención y será hasta el próximo video.